extensión es suficiente. Continuamos con la segunda sesión de este curso de blockchain empresarial. Con nosotros está Miguel Ángel Sicilia, que he tenido la suerte de conocerlo hace unas semanas en un programa también de blockchain organizado por la Fundación Incide. Luego, si él quiere extenderse, que se extienda. La verdad es que puede, porque tiene un currículum extenso. Simplemente deciros que es catedrático de Lenguaje y Sistemas Informáticos por la Universidad de Alcalá, en Madrid. Es cofundador y socio de un montón de empresas y de startups de ámbito tech. Coordina ahora mismo, lo último que sé que está haciendo, aparte de sus clases, está coordinando un proyecto llamado SemaGrow, que tiene que ver con Big Data, y es, como he dicho, es tutor, mentor de la Fundación Incide en temas de tecnología y sobre todo de blockchain. Así que Miguel Ángel, cuando tú quieras tienes la palabra. Bueno, pues nada, muchas gracias y estoy muy contento de estar aquí con vosotros y compartir este rato en este curso. Bueno, ya me han presentado, pero por deciros alguna cosa relativa a temas de blockchain, bueno, yo no soy de los que comenzó con blockchain en su verdadero origen, es decir, con Bitcoin. Yo llegué quizás un poco más tarde, pero antes de Ethereum. Es decir, yo sí que estuve en la época en la que solo estaba Bitcoin. Y bueno, pues me pasó lo que le pasa pues a todo el mundo que se aproxima a esto de blockchain y se toma un poco la molestia de leer un poco. Pues claro, es un tema que te atrapa, ¿no? Es decir, que lo ves tan diferente, incluso para los que somos informáticos, lo ves como tan distinto a otras cosas que no puedes hacer más que pues, meterte en ello, ¿no? Y entonces también ya hace unos cuantos años pues empecé a dedicarme al tema y hicimos aquí en España el primer programa de posgrado de blockchain que está en mi universidad. Y bueno, pues a partir de ahí empecé a tener también proyectos, alguno con FinTech, ahora tengo otro de tema de mercados de datos, etcétera. Y bueno, pues poco a poco ya me he ido metiendo en el tema de blockchain, aunque como os quiero comentar hoy, pues ahora mismo el tema de blockchain, hablando ayer con una persona de una gran empresa, me decía, claro, es que el problema que tiene a día de hoy blockchain, que no lo tenía a lo mejor hace 7, 8 años, es que hay tal explosión de tecnologías relacionadas que es muy difícil incluso sabértelo todo, es decir, estar un poco al día, ¿no? Porque en su momento, bueno, pues si conocías bien Bitcoin y conocías bien Ethereum, más o menos, pues sabías de qué iba todo, ¿no? Pero ahora es muy difícil porque hay mucha innovación, ¿no? Y es una de las cosas que voy a intentar también que os llevéis esa idea. Así que bueno, pues este es más o menos el asunto de la presentación. Como ya os han estado hablando en general de aplicaciones de blockchain, etcétera, yo la misión que tenía hoy era el tema de los smart contracts, ¿no? Es decir, el papel que tienen los contratos inteligentes. Yo me voy a atrever a hacer una cosa que es a enseñaros código de un smart contract. Y diréis, pero bueno, ¿cómo vas a hacer esto y tal? Pues yo creo que es importante al menos que lo veáis una vez y que entendáis qué es ese misterio que hay ahí detrás de los smart contracts, ¿no? Pero bueno, antes de llegar ahí, lo que quería era repasar unos contenidos de blockchain para saber si los conceptos básicos pues los tenemos todos más o menos claros. Después hablamos de smart contracts y si nos da tiempo, pues hablamos de una de las aplicaciones de los smart contracts, al margen de los tokens que más o menos todo el mundo entiende de lo que son las DAOs, es decir, las organizaciones autónomas descentralizadas, que tienen pues una cierta gracia, aunque quizás menos conocido que el tema de los tokens, ¿no? Bueno, son muchas cosas. También os quería decir que si digo algo que os parece que, bueno, que no se entiende o algo por el estilo, no dudéis en pararme y decir, oye, eso que has dicho, a ver, ¿de qué va eso? O repítelo, lo que sea, porque es mejor pues que entendamos unos cuantos conceptos claros que no el tratar de cubrir más o menos material, ¿vale? Bueno, pues entonces voy a empezar y necesito compartir pantalla, que la tengo inhabilitada.
Me parece que el anfitrión me tiene que dar eh, acceso. Eh, creo que si le... Creo que ya tienes que A ver, privilegios. Es que se me ha pasado totalmente. ahora, ya está, ya está. Ok. Aquí la tengo, sin problemas. Vale, bueno, deciros que estas transparencias de aquí yo luego os las hago llegar si queréis, o sea que no os preocupéis mucho por ello. Vale. Bueno, pues yo quería empezar siempre me gusta empezar pensando un poco en las ideas generales del blockchain y aquí os he traído pues esta imagen, como hay otras cientos en Internet, que lo que trata es de resumir pues las características que son fundamentales en lo que es una blockchain, ¿no? Y seguro que con lo que ya os han contado, algunas de estas, o con lo que sabíais previamente, algunas de estas os son familiares, ¿no? Por ejemplo, el tema de que una blockchain es una base de datos donde los datos no se pueden corromper, en el sentido de que no se pueden manipular, ¿no? O que son inmutables, ¿no? Esto es lo que se suele decir de las blockchains, que además pues tienen una seguridad mejorada, es decir, es más seguro el colocar ahí tokens o datos o transacciones en una blockchain. Eh, seguro que habéis oído hablar de que estas blockchains trabajan con una cosa que son protocolos de consenso. Bueno, todo este tipo de cosas seguro que las habéis oído. Incluso, pues un elemento que hay aquí que a mí me parece muy importante y que ahora vamos a incidir en él, que es el tema de las blockchains como tecnología descentralizada. Esa palabreja, descentralizado, es fundamental para entender lo que aporta blockchain, porque el resto de las cosas que proporciona la blockchain son resultado de esa descentralización. Ahora intentamos entrar a ver qué es eso. Bueno, dicho esto, lo siguiente es que ahora ya no podemos hablar de blockchain, sino que tenemos que hablar de que hay muchas redes blockchain de características muy variadas, ¿vale? Y aunque es muy difícil clasificarlas, porque cada cual es de una forma o de otra, sí que hay este triángulo que veis aquí, que es lo que le llaman el trilema de las blockchains, es muy conocido. Es decir, la gente habla mucho de este trilema, ¿no? Le llaman trilema en el sentido de que, o lo que quiere decir esto de aquí, es que veis que en este triángulo tenéis seguridad, descentralización y escalabilidad, ¿no? Esta seguridad la entendemos todos, la descentralización quizás no tanto, la escalabilidad quiere decir pues la capacidad de admitir más cantidad de uso, por ejemplo, más número de transacciones por segundo, ¿no? Pues eso es la escalabilidad, ¿no? La capacidad de crecer o de aumentar o de soportar volúmenes más altos de transacciones, ¿no? Y bueno, lo que nos dice el trilema es que una blockchain no puede tener las tres cosas. Es decir, de alguna manera son parcialmente incompatibles entre sí, y entonces cada blockchain pues se sitúa en un lado de este triángulo, queriendo decir que se sitúa o se alinea frente a algunas características respecto a otras. Entonces aquí, por ejemplo, veis que aparece Ethereum y aparece Bitcoin y están al lado de la seguridad y la descentralización. Y sin embargo, pues están más alejadas de la escalabilidad. Sin embargo, si miráis a la derecha y veis, bueno, podéis ver ahí Ripple o Stellar, que son del mundo financiero, son blockchains exclusivas del mundo financiero, pero tenéis a Hyperledger. Hyperledger no es que sea una blockchain, es un software para hacer blockchains privadas, ¿no? Entonces, típicamente esas blockchains privadas, pues la descentralización es mucho menor, pero precisamente por ello son más escalables, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que pensar mucho cuando hablamos de blockchains en qué es lo que queremos, ¿no? Si la aplicación necesita descentralización total o no la necesita, si es importante la escalabilidad o no es importante. Entonces, depende de eso, pues podremos mirar a una blockchain o a otra, ¿vale? Por eso es muy importante entender qué es la descentralización, porque muchas veces, si en una blockchain se elimina la descentralización, pues lógicamente es mucho más escalable, pero se pierde, entre comillas, la gracia de las redes.
Hola. Creo, Miguel Ángel, que no te escuchamos. No hay ninguna funcionalidad que, digamos, sea propia de una blockchain. No sé si alguien está chateando. No, es que como no veo el chat a la vez, no, vale, no había nada. Siempre cuando decidimos usar blockchain es porque lo estamos considerando como alternativa. ¿Como alternativa a qué? Pues a una aplicación tradicional, ¿vale? Pues si queremos hacer un sistema de trazabilidad de la cadena de valor o algo por el estilo, lo podemos hacer sin blockchain, en el sentido tradicional, o con blockchain, ¿vale? Y entonces, cuando decidimos usar blockchain es porque alguna de estas cosas que aparece aquí en la transparencia la valoramos, ¿vale? Una o varias de estas, ¿no? Y estas cosas que tenéis aquí, que es una lista que yo he hecho y que a lo mejor se puede añadir alguna cosa, pero no mucha más de las que hay aquí, pues es lo que os tiene que llevar a decidir si merece la pena usar blockchain o no. Algunas de estas más o menos a lo mejor se entienden, ¿no? Porque, por ejemplo, la inmutabilidad, pues todos tenemos, o todo el mundo piensa, no, es que la blockchain, cuando dejas allí una transacción, eso no hay quien lo borre, ¿vale? Eso se entiende bien, ¿no? Es esa especie de registro inmutable que nadie puede borrar, ¿no? También hay otras que las entendemos intuitivamente. Por ejemplo, la creación de un mercado, un mecanismo de incentivos. Pues, hombre, si entendemos qué es Bitcoin, pues sabemos que es un mercado de incentivos, es decir, es un mercado de valor porque hay diferentes actores que tienen incentivos a mantener la red, los mineros, los que envían las transacciones, los que guardan los bitcoins para luego revenderlos. Bueno, pues ahí hay un sistema de incentivos que es propio de la tecnología blockchain. La transparencia, pues todos sabemos que una blockchain, como por lo menos las blockchains originales, que son las públicas, Bitcoin, Ethereum y todas las derivadas o similares, pues son transparentes en el sentido de que cualquiera puede leerlas. Es decir, cualquiera las puede coger de Internet y puede ver sus contenidos, ¿no? En ese sentido también son más auditables y eso también se entiende, ¿no? Pero claro, aquí hay un par de cosas aquí que es la disponibilidad aumentada, por ejemplo, pues que ya tienen que ver con la descentralización. ¿Por qué tiene más disponibilidad una red blockchain pública? Pues porque como puede crecer en todo el globo con todas las máquinas que se quieran, pues digamos, para decirlo de alguna manera muy simple, para un hacker o alguien que quisiera tirar esa red, pues lo tiene imposible. Imposible en el sentido pragmático. Es imposible atacar tantísimas máquinas. Puedes atacar una, puedes atacar 10, puedes atacar 100, pero cuando son decenas de miles que están además en muchos sitios, es muy difícil atacarlas a todas, ¿no? Y también es muy importante un punto que hay aquí, que es la eliminación del requisito de la confianza. Es decir, si vamos a hacer algo de trazabilidad alimentaria, y al final se lo delegamos a una empresa, pues al final estamos basados en una confianza, ¿no? En la confianza en esa entidad. Y aquí la idea era no necesitar confiar en nadie, sino que la propia red, que no es de nadie, ¿vale? Pues es la que nos dé la confianza por la propia red, ¿no? Bueno, pues estas son las ideas que hay que darle vueltas. Cuando uno habla de blockchain hay que darle vueltas a estos elementos que hay aquí. Y si ninguno de estos elementos es deseable, no tenemos que utilizar una blockchain, ¿vale? Porque hay soluciones mejores digamos, en el mundo tradicional de las aplicaciones software tradicionales, ¿vale? Bueno, un minuto con el tema de la descentralización, ¿vale? Entonces, la descentralización es importante entenderla y os había traído aquí este diagrama que encontraréis muchas veces en Internet y en este diagrama pues os trata de hacer la diferencia entre centralizado, descentralizado y distribuido, ¿vale? Entonces, claro, vosotros lo veis así y decir, ah, vale, pues yo veo un patrón, ¿no? Es decir, veis que el descentralizado es evidente, el del distribuido tal. Bueno, pues por favor, cuando veáis un diagrama como estos, olvidadlo, ¿vale? Porque esto lleva desde el 64 y es completamente distractor. Esto no es
no representa para nada lo que nosotros hablamos de descentralización en el mundo blockchain. No tiene nada que ver con eso. No es una configuración de una red de ordenadores. No es eso. Es otra cosa. ¿Vale? Es otra cosa. ¿Y qué cosa es la descentralización? Bueno, pues aquí os dejo un blog post y un diagrama donde también de manera metafórica se trata de explicar un poquito más, ¿no? Vamos a pensar un poco en este diagrama con algunos ejemplos. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un marketplace y ese marketplace está en Amazon, con la empresa que queráis, ¿vale? Pues a lo mejor, si os imagináis Amazon, pues diréis, hombre, Amazon tendrá muchísimos ordenadores para poder soportar todos los usuarios que tiene y todas las transacciones que tiene. Por supuesto que sí. La red interna de Amazon será extensísima, ¿vale? Y eso es una red distribuida, por supuesto. Pero ahora, Amazon, o un sistema que dependa de un vendedor, quien dice Amazon es Google o cualquiera, o un banco, ¿vale? Cualquiera que haya una empresa que digamos, gestione una aplicación, está en el entorno de lo centralizado, de lo que tenéis a la izquierda. Porque aunque haya muchas máquinas, realmente veis en el dibujo que hay una mano, que es como pues la mano que mueve la marioneta, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Porque por muchas máquinas que haya, el administrador es una empresa, ¿vale? Y eso es un sistema centralizado políticamente, si queréis, desde el punto de vista de la gestión. Pero eso es lo que nos importa aquí, la centralización o descentralización en el sentido de el control sobre esas redes de ordenadores. Esa es la clave, el control sobre, ¿vale? En el mundo de la derecha tenéis redes distribuidas. Pero claro, en las redes distribuidas veis que algunas redes distribuidas también tienen alguna influencia central, ¿vale? Es decir, sigue habiendo alguna organización o un conjunto de organizaciones que, digamos, pueden hacer lo que quieran con esa red, ¿no? Y como subconjunto de esas redes están las que son descentralizadas. Y aquí en el diagrama lo representan porque ha desaparecido la mano, ¿vale? Y ahí es donde entramos en lo que es blockchain, ¿no? Las blockchains públicas son redes descentralizadas. Redes descentralizadas al estilo que lo es, por ejemplo, la red de BitTorrent, que es, bueno, todos conoceréis BitTorrent o el Emule y sistemas semejantes, porque es donde, bueno, pues la gente comparte películas, aunque sea ilegal, o legal o ilegal, da igual, pero es una red de compartición de películas y es descentralizada. ¿Qué quiere decir? Que no hay ninguna empresa, no es de nadie. No se puede identificar a quién es el dueño de eso de ahí. Y fijaros las implicaciones que tiene esto. Como en BitTorrent, no se puede identificar a la empresa que sería capaz de cerrar todos los nodos de la red porque no existe, porque la propia arquitectura de la red hace que cualquiera pueda ser un nodo sin ningún tipo de permiso, pues hace que esas redes son imposibles de tirar abajo, ¿vale? Ni el FBI, ni la Guardia Civil, nadie. Y ahí están, siguen ahí y no hay manera de tirarlas abajo, ¿vale? ¿Por qué? Porque son descentralizadas. Ese es el poder de la descentralización. ¿Por qué no se puede de ninguna manera, ni ningún gobierno puede tirar el Bitcoin? Porque es una red descentralizada. Aunque controlen los nodos en tu país, da igual, porque los nodos del país de al lado, mientras no haya una especie de gobierno global en el planeta, ¿vale? Pues es imposible. No se pueden tumbar abajo, ¿vale? Ese es el poder de la descentralización. Y eso es lo que, cuando hablamos de que una blockchain es descentralizada, pues esa es la gracia, que son redes que tienen una vida autónoma de cualquier organización y entidad. Y esto es lo que rompe completamente los esquemas, ¿vale? Bueno, pues esta era la primera idea fundamental que os quería transmitir. Y por eso aquí ya, cuando habléis de blockchain, sí que deberíais incorporar a vuestro vocabulario pues alguna diferenciación entre tipos de blockchain, ¿no? Entonces, este diagrama, por ejemplo, que hay aquí, que es antiguo pero que circulan muchos semejantes también en Internet, pues nos hace un buen paralelismo, ¿no? O nos hace una buena clasificación. Veis que arriba a la izquierda están las redes públicas y sin permisos, sin permisionar, permissionless, ¿no?
Y ahí tenéis a Ethereum, a Bitcoin y a todas las otras blockchains, digamos, que son públicas, en el sentido de que el que quiere participar en esas redes no tiene que hacer nada. No tienes que identificarte, no tienes que dar el DNI, no tienes que tener una IP especial, no, tú simplemente te bajas un software y participas y se acabó, ¿vale? Y nadie te dice nada ni nada por el estilo. Bueno, pues esas son las redes que permiten mantener dinero y activos virtuales, ¿vale? Porque las otras, pues, si se utilizan para eso, no estás más que replicando una red bancaria, es decir, eso no es ninguna innovación, ¿no? Entonces, esas de ahí se entienden bien y lo interesante es que ahora cuando hablemos de smart contracts, un smart contract no deja de ser una aplicación sobre una de estas blockchain, ¿no? Pues igual que esas redes no tienen dueño, cuando tú colocas un smart contract que has hecho en una de estas redes, pierdes el control, ¿vale? Porque ahora el smart contract es de la red, no es tuyo, ¿vale? Tú eres el creador, pero normalmente en un smart contract no programas ningún mecanismo para seguir teniendo el control, sino que lo dejas y el control pasa a ser de la red. Es un software autónomo, autónomo e imparable. Es decir, una vez que está en la red, no se puede echar abajo, ¿vale? Y esta idea fuerza es lo que rompe los esquemas en cuanto a lo que son aplicaciones informáticas, ¿vale? Bueno, pues esa es la idea de arriba a la izquierda. Arriba a la derecha tenéis redes públicas, pero permisionadas, que son un híbrido, porque puede participar cualquiera, pero por ejemplo los nodos que son mineros, pues ahí sí que no puede participar cualquiera, porque ponen algún pequeño permiso. Bueno, son una cosa que está ahí entre medias, ¿no? Y luego abajo a la derecha tenéis las redes privadas o las redes de consorcios de empresas. Bueno, pues en esas redes privadas o de consorcios de empresas, aunque hay tecnología blockchain, no tienen nada que ver con las otras, ¿vale? Porque la descentralización es baja, ¿vale? Es baja. ¿Quiere decir que no valen para nada? Sí, sí que valen, pero valen para casos de usos muy distintos, para casos de usos que son de redes de negocios, ¿vale? Cuando a lo mejor hay una red de negocios donde hay una cadena de valor con varias empresas que confían entre ellas parcialmente, bueno, pues pueden tomar como alternativa el tener una blockchain, pero esas redes no tienen nada que ver ni con la transparencia total, ni con la inmutabilidad total, ni con la parte financiera, es decir, son otra cosa para otro tipo de aplicaciones. A pesar de que la tecnología a veces es idéntica, porque fijaros que arriba tenéis Ethereum, arriba a la izquierda y abajo a la derecha pone Ethereum Enterprise Alliance. Y dices, ¿cómo? ¿Ethereum aquí también? Sí, porque el software es el mismo, pero está adaptado para que se utilicen en entornos privados y permisionados. Entonces, fijaros que la diferencia de un uso a otro, pues varía completamente las aplicaciones que se pueden hacer. Ok, bueno, pues esto era lo primero que os quería situar. No sé si tenéis alguna consulta o más o menos os queda, bueno, tenéis una noción de qué es la descentralización y que la descentralización está inherentemente asociada a que haya una red pública y sin permisionar. ¿Esto más o menos lo tenéis claro? Bueno, si tenéis alguna cosa y tal, no dudéis en pararme, para que tenga algún feedback cuando vamos a andar. Bueno, entonces ahora, claro, yo ahora voy a hablar de Ethereum, pero Ethereum ahora mismo ya es solamente, digamos, una de muchas, ¿vale? Y aquí os he puesto este diagrama que es del 2019, que no está, ahora hay todavía más, para que veáis que ahí está Ethereum, pero tenéis a EOS, tenéis a Tron, tenéis a Cardano, tenéis a Tezos, que es bastante famosa. Bueno, y cada una de estas tiene su letra pequeña, es decir, cada una toma unas alternativas, ¿no? Veis hay unas letrillas que dice POV, DBFT, POS, LFT, esos son los algoritmos de consenso, ¿no? Pues que utilizan diferentes algoritmos de consenso para entre los nodos de la red, pues avanzar o estar de acuerdo en los contenidos de la blockchain. Y también veis que aparecen diferentes lenguajes, ¿no? En Ethereum veis que está Solidity, pero en Neo se puede programar en lenguajes convencionales como C#.
En Tezos, pues tiene un lenguaje que se llama Michelson, que es específico también. Sin embargo, veis que abajo hay otras redes que han adoptado Solidity, es decir, han cogido el mismo lenguaje de Ethereum y, bueno, como ya hay muchos programadores que saben Solidity, quizá pues yo para mi blockchain voy a utilizar como lenguaje Solidity, pues simplemente para que me sea más fácil contratar programadores, no por otra cosa, ¿vale? Bueno, pues aquí hay un panorama cambiante de blockchains con muchas diferencias en cuanto, o diferencias sutiles en cuanto al grado de descentralización, en cuanto a cómo se programan, en cuanto a cómo son los nodos, los algoritmos de consenso. Y eso resulta también en muchas diferencias en cuanto al coste de las transacciones, a la eficiencia, ¿vale? Entonces, tenéis que salir un poco de esta especie de Ethereum centrismo en el que todavía está mucha gente, ¿no? Aunque Ethereum es la pionera en redes de con smart contracts y todavía la más importante, pero hay muchísimas alternativas, ¿vale? Ok, bueno, pues entonces ahora vamos al tema de los smart contracts. Y claro, ahora antes de empezar, bueno, lo primero es la idea en sí del smart contract, ¿no? Entonces, el smart contract, lo primero es que la palabra o el término smart realmente está muy mal traído, porque cuando hablamos de smart contract nos suena a inteligente y eso nos hace pensar en inteligencia artificial, ¿no? Y no tiene nada que ver, ¿vale? Un smart contract y la inteligencia artificial están en las antípodas, ¿vale? No hay nada de inteligencia artificial como la entendemos en un smart contract. Al contrario, ¿vale? La inteligencia artificial per se es estadística, es estocástica. Mientras que en los smart contracts se prohíbe por definición todo lo que sea estadístico o estocástico. O sea, está en las antípodas. Por eso, cuando hablemos de smart contract, más bien pensad en algoritmos que se ejecutan en la blockchain. Y entonces, al ejecutarse en la blockchain, ¿qué sucede? Pues lo mismo que le pasa con las transacciones de los tokens o del Bitcoin o de lo que sea, que como están en la blockchain, pues son inmutables, están ejecutadas por la red, nadie las puede modificar, son autónomas, es decir, esos smart contracts, una vez que los has puesto en la red, ya no hay manera de modificarlos ni de hacer nada con ellos. Esa es un poco la idea, ¿no? Por eso es mejor hablar de contratos automatizados, ¿no? Es mejor el término, ¿vale? Bueno, ¿y qué es un smart contract? Pues un smart contract en una blockchain es un fragmento de código, que se instala en la blockchain. Y ahora vamos a tratar de pensar qué es eso de que se haya instalado en la blockchain, porque todos dicen, yo me he instalado un antivirus en mi máquina. ¿Es esto lo mismo? Pues no, no es lo mismo, ¿vale? Es otra cosa muy, muy diferente, ¿no? Pero es un trozo de software, es un programa. Y ahora vamos a ver algunos, para que veáis que, bueno, que tienen una apariencia sencilla, algunos de ellos, aunque bueno, para entenderlos sí que hace falta un poquito más de... Porque no sé si me oye bien. ¿Me oís correctamente así? Sí, muy bien. ¿Sí? Vale. Es que me estaba haciendo un ruido muy raro y seguimos así entonces, ¿vale? Por aquí alguien me decía algo en el chat. Sí, vale, que se oye bien. Ok. Bueno, pues entonces, la siguiente cosa importante es que cuando dejáis el smart contract de allí, como está en una red abierta, todo el mundo puede interactuar con ese trozo de software, ¿vale? ¿Y cómo se interactúa con ese trozo de software? Pues mandando transacciones, ¿vale? Entonces, una transacción no es más que algo que nosotros como usuarios, o una app, o una aplicación o lo que sea, pues envía una transacción que es que le pide al smart contract que ejecute alguno de sus servicios, ¿vale? Alguna de las cosas para las que ha sido programado. Y esas transacciones pueden implicar transferencia económica, pueden implicar transferencia de moneda o de Ether. Alguien tiene que hacer mute por ahí. ¿Sí? Ya puedo continuar, por favor. Vale. Alguien tiene que hacer mute. Vale, pues y entonces ese smart contract a su vez puede llamar a otros smart contracts, ¿vale? O sea, hay esa especie de interacción.
Y el smart contract os tenéis que imaginar que es como si un trozo de programa que vive en la blockchain, ¿vale? Y tiene su propio monedero, es decir, puede guardar dinero, el smart contract. ¿Y de quién es ese dinero? Del smart contract. No es de nadie. Bueno, sí, es del smart contract, ¿no? Y del código que dice qué hacer con ese dinero, ¿no? Y además tiene estado, es decir, que puede guardar datos, ¿vale? Aunque los smart contracts no se utilizan como una base de datos tradicional, porque guardar datos es relativamente caro. Entonces se utilizan datos mínimos para la función del smart contract, ¿no? Esta es un poco la idea, porque luego está esto de los eventos, pero los eventos es simplemente notificaciones, es decir, que el smart contract, pues cuando suceden cosas dentro del smart contract, envía notificaciones al que esté suscrito, ¿no? Pues igual que te suscribes a un canal de YouTube, pues yo me suscribo al smart contract y cada vez que el smart contract haga algo, pues me llega una notificación de que ha sucedido algo. Pero eso es una especie de facilidad para los que les interese el smart contract, nada más. ¿Vale? Bueno, pues esta es un poco la idea. Y ahora lo que voy a intentar es que nos vamos a meter aquí en esta web de aquí. Ahora os digo cómo se mete uno. Y os voy a enseñar algunos smart contracts de Ethereum, ¿no? Cosas muy básicas para que entendáis cómo es eso de guardar los datos y tal. No para aprender a programar, sino simplemente para que entendáis qué está haciendo si vosotros queréis hacer mañana una aplicación de smart contracts, qué va a hacer el informático y cómo va a traducir las cosas que vosotros le digáis que tienen que aparecer en el smart contract. Al menos algunas sencillas, ¿no? Pero antes de eso, una cosa muy importante es, dice, bueno, ¿y quién puede programar smart contracts? Los smart contracts los puede programar cualquiera, es decir, cualquiera que sepa programar, sabe programar smart contracts. Bueno, pues no. ¿Vale? No, porque la programación de smart contracts es muy particular, ¿vale? Es una programación que requiere entrenamiento. Dicho de otra manera, si sale un chico que acaba de terminar informática y no ha estado expuesto a esto, pues lee el código de un smart contract y no lo entiende, ¿vale? No lo entiende, porque tiene que comprender el entorno de ejecución, es decir, dónde se va a ejecutar ese software. En el caso de Ethereum se ejecuta en la EVM, que es la Ethereum Virtual Machine, ¿no? Y eso es un entorno de ejecución que es muy particular, ¿eh? Fijaros desde el punto de vista del programador, lo diferente que es a otros tipos de programación. Porque fíjate que no hay entrada-salida. Es decir, no hay interfaz gráfico, no hay nada de eso. No hay entrada, no hay interacción con periféricos ni nada. No hay acceso al sistema de ficheros. Es decir, no puedes grabar una base de datos o cargar un fichero o tal. No se pueden generar números aleatorios, ni pseudo aleatorios. No se puede, ¿vale? No te puedes, desde ese software, conectar a Internet y coger otra cosa, ¿no? Ahora, en este mundo de las aplicaciones, donde pues una aplicación se conecta a Twitter y se baja no sé qué y interactúa, ahí no se puede, está aislado, ¿vale? Y de hecho, esto que habréis oído a veces, que se llaman los oráculos, ¿vale? Pues los oráculos es una manera de paliar esas limitaciones. Es una especie de truco dentro de la blockchain para paliar el que el programador no puede hacer todas estas cosas que está acostumbrado a poder hacer en el software tradicional, ¿no? En el software, pues, cuando está haciendo una web o está haciendo una aplicación de escritorio, pues tiene todo eso a su disposición, ¿vale? Por otro lado, la cadena de bloques no es una base de datos convencional. Es decir, evidentemente es una base de datos en el sentido que está guardando una historia de transacciones, ¿no? Pero lo hace con un proceso masivamente redundante. Es decir, y es un proceso costoso. Vamos a pensar un momento qué es eso de masivamente redundante. Si yo tengo un smart contract que hace alguna función, la que queráis, una función tonta, y alguien pues dice, oye, quiero que ejecutes esa función, pues yo qué sé, sumar 2 más 2, por poner una tontería, ¿vale? Un smart contract que suma 2 números, ¿vale? No vale para nada, pero podríamos hacerlo, ¿no? Pues le dices al smart contract, oye, quiero que me sumes este número y este número, ¿vale? Manda la transacción y entonces vosotros
¿cuántas veces creéis que se ejecuta esa suma? Esta es la pregunta clave que os tenéis que hacer. Bueno, lo estáis pensando, pero lo que es chocante es que esa suma, el cálculo de esa suma, se va a hacer miles y miles de veces. Dices, ¿pero para qué? Si es una suma simple. Bueno, pues porque la idea es que la transacción la coge toda la red y empiezan a resolverla todos los nodos, todos los mineros, si queráis, ¿no? O sea, todos los participantes de esa red, o bueno, muchos de ellos, que no la totalidad, pero muchos de ellos, ellos empiezan a resolverla, ¿vale? Al final se tendrán que poner de acuerdo en quién es el que decide el resultado, ¿vale? Y ese es el protocolo de consenso. Pero de entrada se ha ejecutado masivamente, ¿vale? Entonces, imaginaos el coste para una simple suma, pues el coste de computación de todas esas de todas esas máquinas en la red, que al final no era estrictamente necesario, porque bueno, pues para hacer esa operación no hacía falta más. ¿Por qué se necesita hacer de manera redundante? Pues porque es un sistema descentralizado. Y para conseguir pues, ese consenso, esa inmutabilidad, ese tipo de cosas, pues el precio que hay que pagar es esta computación redundante. ¿Vale? Bueno, pues esta es un poco la idea. Y además la segunda cosa es que se almacenan todos los estados. Nosotros estamos acostumbrados pues a que, yo qué sé, pues si tenemos una cuenta con los puntos de un videojuego, una cuenta en un juego online, pues digamos que el saldo de nuestros puntos es un número. Decimos, pues es un número. Y eso es lo que se guarda, ¿no? El número con el saldo de los puntos que tienes. Aquí no, aquí se guarda toda la historia. Es decir, se guarda todos los estados pasados, desde que tenías 0 puntos hasta que los vas adquiriendo o los vas restando y aparecen todos los apuntes contables. Luego también es costoso en tanto en cuanto es la totalidad de los estados de la base de datos, no solo el estado actual, como suele ser en las bases de datos en producción, ¿no? Que solamente guardan, o quizá las últimas transacciones a veces, pero luego guardan el saldo o el estado final, ¿no? Por eso la programación de contratos se parece a programación de sistemas, a programación de bajo nivel, ¿no? Y el programa tiene que tener un modelo mental de cómo es la cadena de bloques, ¿no? Y encima, pues como ya sabéis, en muchas de estas blockchains, como en Ethereum, pues el mandar una transacción cuesta gas, es decir, cuesta dinero, ¿no? Luego hay una tendencia a la optimización, es decir, a tratar de transferir los menos datos posibles y a ser lo más económico en cuanto al uso de datos y de transacciones posibles, ¿no? Entonces, como veis, la programación de smart contracts no tiene nada que ver con otro tipo de cosas, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, vamos a pasar a echar un vistazo a este entornillo y yo os he dejado aquí, bueno, no vamos a ver todo esto, pero os he dejado aquí una serie de contratos que veréis ahí, por si los queréis ir viendo uno a uno. Algunos de ellos pues tenéis que utilizar estas URLs que os doy aquí y los otros están en la propia herramienta. Y luego ya hablamos de los contratos propios de lo que son los tokens, cuando entendáis un poquillo qué es eso de un contrato, o sea, cómo es materialmente un contrato, ¿vale? Venga, pues vamos a empezar. Entonces ahora voy a dejar de compartir las transparencias. No hay consultas por aquí ni nada. Bueno, pues dejo de compartir las transparencias y ahora os voy a compartir otra cosa distinta. Vamos a ver. Espera un segundito. Compartir pantalla. Y ahora esto va a compartir. A ver dónde está esto. Ya no lo veo. Aquí. Vale, estáis viendo mi navegador ahora, ¿verdad? Así es. Vale, pues nada, si queréis luego entrar y queréis trastear vosotros, ningún problema. Esto es, ahí tenéis la URL remixethereum.org. ¿Vale? Esto es un editor web de contratos inteligentes, pues si no queréis complicaros la vida y queréis jugar un poco con ello, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a echarle un vistazo a algún contrato sencillito. Os explico un poco la interfaz para ver si cogemos más o menos la idea, ¿vale? Bueno, lo primero, Remix, veis que aquí
bueno, pues aquí en la parte principal veis que tiene plugins, veis que aquí pone file en medio, de manera que puedes crear un nuevo fichero y empezar a editar tu contrato, o puedes importar contratos que encuentres en internet y los puedes importar aquí a esta aplicación. Ten en cuenta que esta aplicación está en la web, entonces si luego cerráis el navegador, los cambios pues posiblemente se os hayan ido, porque no guardan entre sesiones mucho tiempo, ¿vale? Y aquí tenéis, a la izquierda veis que hay pues como carpetas, ¿no? Y veis que aquí hay algunos nombres que terminan en .sol, que quiere decir que son contratos de Solidity, ¿vale? Entonces vamos a ver el primero. Si yo pincho aquí en storage.sol, pues aquí tenéis el primer contrato inteligente. No sé si lo habíais visto alguna vez en el pasado, ¿vale? O lo habéis visto, pero esto ya es un contrato, es un contrato que podéis utilizar y que si quisierais podéis desplegar vosotros en Ethereum. Si queréis pagar por poner esta tontería, que no creo que sea útil, pero podéis hacerlo, ¿vale? Entonces, vamos a echarle un vistazo a qué es lo que habla aquí a lo fundamental, ¿no? Entonces veis que aparece ahí una cosa que dice Contract Storage, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues esto es un contrato que se llama almacenamiento, storage, ¿no? Entonces veis lo primero, que aquí dice que este contrato va a guardar un número, ¿vale? Y ese número, bueno, aquí aparece esta palabreja que dice uint 256, que quiere decir que es un entero sin signo, es un número que guarda este contrato, que en este caso es súper simple, es un número, no hay más. Y después veis que aquí aparece una cosa que se llaman functions, funciones, ¿no? Bueno, pues estas son los servicios que da el contrato a cualquiera. Es decir, una vez instalado el contrato en la blockchain, cualquiera puede llamar a store o puede llamar a retrieve, ¿no? A restore o retrieve, ¿no? ¿Vale? Entonces, en el caso de... bueno, pues este contrato lo único que hace es que deja que cambiéis el número que tiene dentro. Entonces, mediante store, le pasáis otro número y lo que hace es sustituir el número anterior por el nuevo. ¿Vale? Bueno, no lo sustituye, pues ya sabéis que se guarda toda la historia, pero digamos que sustituye el último valor de ese número, ¿no? Y después la función retrieve lo que hace es que os devuelve el número último que estuviera almacenado. Y esto lo puede ejecutar quien quiera. O sea, una vez que está en Ethereum, lo puede llamar cualquier persona desde cualquier parte del mundo, sin ningún tipo de registro, ni identificación, ni nada. Simplemente si te quieres dejar el dinero en llamar al contrato, pues lo haces y punto. ¿Vale? Bueno, pues esta es un poco la idea de este contrato súper simple. Ahora, si vosotros quisierais instalar este contrato, ahora vamos a ir siguiendo un poco el flujo. Lo primero que habría que hacer es este código de aquí, pues compilarlo, ¿vale? Entonces veis que aquí a la izquierda hay una serie de iconos y me he posicionado aquí en el tercero, dice Solidity Compiler, que quiere decir que va a coger este texto y lo va a transformar a instrucciones de la máquina virtual. Yo ya lo había hecho, pero si no, si le dierais aquí a compile, pues te sale aquí un OK diciendo que se ha compilado sin problema, ¿vale? Eso quiere decir que ya está preparado. Si hubiera escrito algo mal, pues me da un error y lo tengo que corregir, etc. Vamos, lo típico de la programación, ¿no? Vale, pues una vez que tenemos esto, ya tendríamos compilado el primer contrato y luego podemos hacer muchas cosas, pero yo lo que quería hacer aquí era venirme a este otro icono, que es el 1, 2, 3, el cuarto por la izquierda, de esta barra de la izquierda, el cuarto desde arriba, que veis que dice Deploy and Run, ¿vale? Deploy quiere decir desplegar, quiere decir instalar en la blockchain. Bueno, pues el asunto es que aquí diríais, ¿y dónde lo quiero instalar? Bueno, pues aquí hay un desplegable y veis que dice, me da varias opciones. Yo voy a utilizar esta que pone JavaScript, que lo que quiere decir es que lo voy a instalar, pero en una blockchain de mentira, ¿vale? En una blockchain que es una simulación, ¿vale? Simplemente para probarlo. Pero si quisierais instalarlo en Ethereum, tendríais que instalaros un wallet como MetaMask o alguno de los otros, un wallet de esto que se integra con el browser y podríais meter este contrato en Ethereum sin problemas. Pero tenéis que tener ese wallet
porque ese wallet va a mandar la transacción y va a pagar por la transacción automáticamente a la red de Ethereum, ¿vale? Pero bueno, como solo queremos jugar, le damos a JavaScript y hacemos la simulación. Entonces, bueno, aquí veis que hay un botón que pone Deploy. Yo ya lo había hecho, pero si le doy a Deploy, pues lo que haría es que sería el equivalente a la transacción que deja el contrato en la red. Y a partir de ahí, en esta parte de la izquierda, que estoy ahora con el ratón, veis que han aparecido dos botones, ¿no? Que se llaman Store y Retrieve, que son los mismos de las funciones. Es decir, pues esta pequeña interfaz ha detectado que el contrato tenía dos funciones y bueno, pues me ha generado esto aquí para que yo interactúe sin necesidad de programar, ¿vale? Normalmente esto no se hace así, sino que hay una interfaz móvil o una interfaz web que lo que hace es llamar al contrato sin que tú te des cuenta. Es decir, tú estás en una interfaz normal, pero realmente se está llamando al contrato que está en Ethereum. Esto no es más que una simulación. Entonces, si yo le doy a Retrieve, pues veis que, bueno, ahora me pone 25. Si yo quiero cambiar el número, pues quiere decir que meter un 67 en el contrato, pues escribo aquí 67 y le doy a Store, ¿vale? Y parece que no ha pasado nada, ¿vale? Pero ahora cuando le dé a Retrieve de nuevo, le doy a Retrieve y veis que me saca el 67. Es decir, ha simulado pues el que los datos han ido al contrato, allí se ha cambiado el número y entonces la próxima vez que yo llame a Retrieve, pues ya sale el siguiente número, ¿vale? Bueno, pues esta es un poco la idea de interacción con los contratos inteligentes, ¿vale? Bueno, si habéis entendido más o menos esto, ahora hay aquí un par de cosas que creo que es interesante por lo menos entenderlas, ¿no? La primera es esto que os he dicho antes de que los contratos no tienen dueño, ¿vale? Entonces diréis, bueno, pues entonces si yo dejo ahí el estoraje el anterior, pues se queda ahí y lo usa cualquiera. Pero ¿existe la posibilidad de que haya algún tipo de propiedad? Pues claro, tiene que haberla, ¿no? Y entonces vamos a mirar este segundo contrato, un par de cosas en este segundo contrato, se llama Owner, ¿vale? Para que entendáis cómo se puede manejar el que alguien posea un trozo de un token, ¿vale? Simplemente, o posea algo, ¿no? ¿Cómo se refleja eso en el contrato? ¿Vale? Bueno, pues aquí tenéis un contrato que se llama Owner, poseedor. Vamos a echarle un vistazo. Lo primero es que veis aquí que esto guarda un dato. ¿Veis este dato de aquí que se llama Owner? Antes era un entero. Ahora es algo de tipo address. ¿Y qué es address? Pues una dirección de la blockchain. ¿La dirección de quién? Pues ahora vamos a ver que ahí se va a guardar la dirección del que instala el contrato. ¿De acuerdo? Entonces, esa dirección del que mandó la transacción de instalar el contrato se va a guardar. ¿Vale? Bueno, pues eso precisamente se hace aquí en esta función que se llama el constructor. El constructor no es más que una función que se ejecuta cuando se instala el contrato. Entonces, cuando se instala el contrato, fijaros que dice, el poseedor que se va a guardar es el que envió el mensaje, el que envió la transacción. ¿De acuerdo? De manera que si la envío yo, se queda mi dirección. Si la enviáis vosotros, es otro contrato diferente y sois vosotros los que, vuestra dirección, la que se ha quedado grabada. Son contratos distintos, aunque el código es el mismo. ¿Vale? Entonces, aquí en este contrato tan simple, bueno, tiene aquí un getOwner que te devuelve la dirección, pero eso no tiene misterio, ¿vale? Pero aquí hay una función que se llama changeOwner, ¿vale? Entonces, bueno, ¿y qué pasa si yo quiero este contrato que ahora el poseedor soy yo, se lo quiero pasar a un colega o a alguien que me ha dado su dirección, ¿vale? Bueno, pues aquí hay una función. Esta función, veis que lo que hace es que coge una nueva dirección del nuevo dueño, el nuevo owner, y simplemente el dueño antiguo pues hace que el dueño nuevo pase a ser el antiguo. Es decir, machaca el valor antiguo por el nuevo. Cambia quién es el owner de este contrato. ¿Vale? Pero fijaros una cosa, y es que esta función dice aquí que solo la puede hacer
veis que pone isowner, que quiere decir que solo la puede hacer el que previamente era el poseedor del contrato. De manera que fijaos que ya hemos creado una propiedad. Con esto tan tonto, hemos creado la propiedad del contrato. El contrato inicialmente pertenecía a una persona y después tiene una función que solo puede ejecutar la persona que instaló el contrato para pasárselo a otra. Y en el momento en que se lo pasa a la otra, el poseedor original del contrato ya no lo tiene. Ya no puede pasarlo a un tercero. Ha pasado literalmente el control al otro. ¿Comprendéis un poco la idea de la posesión que hay aquí? Porque esto tan simple, complicándolo un poco, pero lógicamente no podemos verlo aquí en un ratillo, pues es la idea de la posesión de los tokens, ¿vale? No son más que apuntes donde al final hay un contrato que regula quién puede mover qué, basado en las direcciones que se quedan allí. Y fijaros que no hay que confiar en nadie, ¿eh? ¿Vale? Es decir, es lo que viene en el código. Lo único que hay que confiar es en que hay que leerse el código o hacer que alguien se lo lea por ti y te diga que realmente está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Vale? ¿Entendéis un poquillo la filosofía de esto? Más o menos. Vale. Bueno, pues si hemos entendido esto de aquí, quería también mostraros uno un poquito más sencillo. Que voy a venir por aquí. Voy a importar aquí un numerito. Porque, a ver. Vale. Vamos a ver este contrato de aquí, que lo vais a entender también muy fácil, ¿vale? Mira, este contrato se llama Piggy Bank, es un cerdito, es una hucha, ¿no? Vale, pues fijaros que este cerdito de aquí, veis que tiene el owner también, ¿no? Lo primero que hace es que cuando tú instalas un cerdito en Ethereum, pues el que lo ha instalado pasa a ser el owner. ¿Por qué? Pues porque esto de aquí, que es el constructor, ¿vale? Pues lo que hace es que guarda la dirección del que lo creó, ¿vale? Y luego, en el cerdito hacemos dos cosas muy interesantes. La primera es que dejamos un deposit. Y el deposit, fijaros que aquí hay una palabreja que dice payable. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cualquiera puede depositar Ether en mi cerdito, ¿vale? Y diréis, ¿y por qué lo voy a hacer? Bueno, porque eres mi abuelo y quieres darme dinero, ¿vale? Yo qué sé. Entonces cualquiera puede depositar Ether en mi cerdito, ¿vale? Y simplemente lo hace pues llamando a esa función de ahí, ¿vale? ¿Qué es lo que hace esto de aquí? Pues nada, recoge el Ether y lo único que decimos es que la cantidad de Ether que estés dando sea mayor que 0, si no, no tiene sentido. Tendrás que meter algo, ¿no? ¿Vale? Pero fijaros que hay una cosa interesante y es que hay una función que se llama kill, ¿vale? Y esta función kill solo se puede ejecutar por el poseedor del cerdito, ¿vale? Y el poseedor del cerdito dice, pues si esta transacción de aquí la ejecuta el poseedor del cerdito, entonces el cerdito se autodestruye, ¿de acuerdo? Deja de estar disponible en Ethereum, ¿vale? ¿Y qué es lo que sucede? Pues veis que en el self-destruct dice owner, que quiere decir que el dinero que se hubiera acumulado en el cerdito se transfiere a la cuenta del que creó el cerdito, ¿vale? O sea que veis que con estas 4 líneas tenemos una hucha de cerdito que se rompe y que el dueño puede romper cuando quiera y solo él la puede romper en 4 o 5 líneas, ¿vale? Es una función económica, un poco tonta, pero que a partir de aquí podéis empezar a darle a la cabeza, ¿no? ¿Vale? ¿Entendéis un poco de qué van estas cosas? Por supuesto, no es cuestión de que entendáis aquí cada detalle de esto, sino el concepto de cómo una idea simple de un cerdito y de que se guardan cosas y tal, pues se traslada a unas cuantas líneas de código, ¿vale? No a mucho más, ¿vale? Bueno, pues luego, en caso de que queráis vosotros, esto ya lo dejo a vosotros como ejercicio, es más complejo, pero a los que os interese, os he dejado aquí otro enlace
que es una decisión como de un venture capital, que no vamos a entrar en el código, pero si tenéis interés, sería el caso en el que hay 3 socios de una sociedad que tienen un dinero, dejan el dinero en un smart contract e implementan un mecanismo de voto entre los 3, ¿de acuerdo? Bueno, pues de manera que si uno de los socios dice, vamos a invertir en no sé cuál, pues los otros socios puedan, a través de este contrato, puedan dar su voto, y si el voto es positivo, es decir, si sale la mayoría, pues entonces esos fondos se transfieren automáticamente a un tercero, porque a lo mejor era que estos 3 socios querían financiar un proyecto de otro, ¿no? Era un business angel que quería dárselo a otro, y con esto de aquí se automatiza y se deja transparente y autónomo pues una decisión simple de una mini organización, si queréis, de 3 socios, ¿vale? Y fijaros que tampoco es que sea esto la NASA, ¿vale? O sea, quiero decir que son unas cuantas funcioncillas, ¿vale? Bueno, pues con esto terminamos la exposición que quería contaros de la herramienta para que veáis el código y lo tengáis en la cabeza. Bueno, una cosa que suelo deciros aquí también es que esta herramienta de aquí, veis que está aquí la función está proof, por ejemplo, veis que aquí abajo aparece execution cost 72.000 gas, ¿no? Es decir, calcula automáticamente el gas de Ethereum que costaría el llamar a esta función de aquí. Lo digo porque a veces os preguntáis, dice, oye, ¿cuánto me costaría llamar a esta función? Pues incluso podéis coger el contrato y aquí tenéis una estimación del gas. O sea que no hay mucho más, ¿vale? Bien, bueno, pues entonces voy a dejar de compartir esto, volvemos a las transparencias y avanzamos un poquito más. Vamos a ver, me he perdido con las transparencias. ¿Dónde están? Están aquí. Vale. Bueno, antes de seguir, una cosa que os quería comentar, que es este diagrama que tenéis aquí, que parece tremendamente complejo, pero os lo voy a simplificar, que es el concepto de una DApp, ¿no? O sea, todos estamos acostumbrados al concepto de lo que es una app, ¿no? Una app de un móvil, ¿no? ¿Vale? Pues en el mundo blockchain se le llama DApp. La D viene de decentralize, aplicación descentralizada, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencia a una app normal de una DApp? Pues lo que en una app normal, en Wallapop, ¿vale? Pues cuando vosotros manejáis en el móvil, pues lo que estáis haciendo es modificar una base de datos. ¿Y esa base de datos de qué tipo es? Pues centralizada. ¿Quién es el que la controla? La empresa Wallapop. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia con una DApp? Pues que en una DApp vosotros interactuáis con la aplicación móvil o desktop o lo que sea, igual que en Wallapop, es decir, en ese sentido no hay diferencias apreciables, con la diferencia de que lo que está sucediendo detrás es que se están mandando transacciones a una blockchain, ¿vale? No se está actualizando una base de datos de una empresa, sino que estás actualizando o estás pidiendo actualizar la totalidad de la blockchain, es decir, toda la red de ordenadores de Ethereum o de la blockchain que sea, ¿vale? Y eso lo veis aquí en la parte izquierda y la derecha, ¿no? En la parte izquierda tendríais la parte, digamos, del cliente, es decir, la aplicación móvil o la aplicación cliente web, ¿vale? Y a la derecha teníais a la blockchain, en este caso es Ethereum, ¿vale? Entonces, a la izquierda, ¿qué es lo que lo hace diferente? Pues lo que lo hace diferente es que cuando vosotros vais a mandar una transacción a Ethereum, tiene que hacerse con una firma digital asociada a vuestro address de Ethereum, que lo tendréis antes de un wallet, lo habréis sacado de un wallet o lo que sea. Pero vamos, que ese es un detalle pequeño, ¿eh? Es un detalle pequeño, por eso, para la parte, digamos, de la izquierda, para la parte de cliente, cualquier programador de JavaScript o de cualquier framework de estos nativos de apps normales sirve, ¿vale? Sin embargo, a la derecha, lo que tenéis es la red de Ethereum.
Y ahí estaría el smart contract instalado, como estos que acabamos de ver. Es decir, esos trocitos de código, una vez instalados, los tendréis allí. Y fijaros que la transacción se la entregáis a un nodo, pero ese nodo la disemina, es decir, la comunica a todos los otros nodos que puede. Y todos empiezan la carrera de intentar ejecutarla y ser ellos, y cada uno compite con los otros nodos, con los otros mineros, si queréis, ¿vale? Para ser ellos los que incluyan el resultado de tu llamada en la blockchain y se lleven la recompensa, ¿vale? Ese es el mecanismo de incentivo de la blockchain y eso es lo que está sucediendo cuando estáis mandando una transacción a un smart contract, aunque sean tan tontos como los que hemos visto antes, ¿vale? Bueno, pues si habéis entendido esto de aquí, ahora lo que me queda por comentaros son un par de cosas, que es, bueno, y los contratos inteligentes pueden hacer cualquier cosa, sí, pero hay dos tipos de contratos inteligentes que tenéis que conocer y que meter en vuestra jerga, que son los tokens ERC20 y ERC721, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque estos son estándares, es decir, son una forma de programar contratos inteligentes para hacerlos estándar, es decir, para que luego sea fácil, pues si vais a hacer vosotros un token vuestro, con el motivo que sea, ¿vale? En vuestra aplicación o lo que sea o tal, pues hay que hacerlo de acuerdo a estos estándares. ¿Por qué? Pues porque si lo hacéis con estos estándares, automáticamente los exchanges y terceras aplicaciones ya entienden tu contrato automáticamente, porque has seguido las normas del estándar y no te lo has hecho tú como quieras, ¿vale? Entonces, el RC20, que es el más utilizado, es el estándar para los tokens que se llaman fungibles, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero, fungible, bueno, todo el mundo yo creo que entiende lo que es fungible. Una moneda es una moneda fiat, el euro, es fungible en el sentido de que un euro y otro euro tienen el mismo valor. Entonces, a ti te da igual que te dé este o que te dé este otro, ¿no? Porque tienen el mismo valor, ¿vale? Y además son divisibles. Es decir, los euros, bueno, cuando son monedas no, pero cuando estamos hablando de transacciones, pues son ciertamente divisibles, ¿no? Entonces, como cada unidad es igual, pues tiene esas propiedades y a eso se le llama fungibles, ¿vale? Es decir, es el equivalente del euro, del dólar, de las monedas fiat en ese sentido, ¿no? Sin embargo, luego están los tokens no fungibles. Los tokens no fungibles son los que identifican algo que es único. Por ejemplo, si tú quieres hacer, por ejemplo, el caso más típico que se habla hoy de los tokens fungibles son las cartas de los juegos, ¿no? Pues si en los juegos hay cartas de estas que son únicas, porque es el hechicero de nivel 7 de no sé qué extra no sé cuántas, ¿vale? Pues el valor de esa carta es que hay muy poquitas en circulación. Hay 2 o 3 o una, ¿vale? Y entonces, cuando tú esa carta la cambias, esa carta no es directamente, no es divisible, en primer lugar, y tampoco es igual a las otras cartas. Esa es única, tiene un valor especial. Bueno, pues eso es un token no fungible. Es decir, cuando el ítem o el token tiene un valor único, ¿vale? Un valor que es diferente. Por ejemplo, si se quieren tokenizar obras de arte, pues las obras de arte, por definición, pues son únicas. Y entonces cada cuadro pues es un token y representa exactamente a ese token, ¿vale? Es otro concepto. Se pueden intercambiar, pero lo que se representa no es cualquier cuadro, sino es un cuadro determinado, ¿vale? Bueno, pues quedaros con esos dos nombres de ahí, RC20 y RC721. Entonces, en el caso del RC20, hay una cosa que os voy a comentar. Yo sé que es un poco complicado de entender de primeras, pero me interesa que lo sepáis porque si os metéis en el mundo de blockchain y, por ejemplo, queréis pues, ver tokens que haya por ahí, etcétera, os vais a acabar encontrando con un contrato RC20, ¿no? Y es interesante, por lo menos, pues, tener la cultura de qué es lo que hace un token RC20, ¿no? Entonces,
en el token RC20 os quería explicar una cosa muy particular, pero primero vamos a hacer una cosa antes que esto. Voy a dejar de compartir y os voy a enseñar cómo es la definición de un token RC20 para que veáis que tampoco es una cosa del otro mundo, ¿vale? Entonces ahora os voy a compartir. Vamos a ver dónde está esto. Os comparto mi navegador de nuevo, ¿vale? Y me voy a ir aquí. Bueno, vosotros veis ahora una página que pone Open Zeppelin, ¿verdad? Bueno, Open Zeppelin, ¿qué es? Open Zeppelin es una empresa que proporciona herramientas para desarrolladores de smart contracts. Es decir, si mañana os metéis en hacer aplicaciones para esto sobre Ethereum, pues seguro que vuestros programadores van a utilizar herramientas de Open Zeppelin o de algo parecido, ¿vale? Porque son muy útiles, ¿no? Y entre ellas, esta gente de Open Zeppelin nos da contratos de ejemplo, digamos, o de plantilla que ya están hechos, ¿no? Y veis que aquí hay una serie de carpetas, aquí hay una carpeta que pone contracts, me meto en la carpeta contracts, aquí hay muchos tipos de contratos que ya están, son ejemplos, pues, de varias funciones y tal, pero a mí lo que me interesa son los que pone token, ¿vale? Contratos que representan tokens, monedas, si queréis, o como le queréis llamar. Y veis que aquí hay varios, y está el RC20 que os he hablado, el RC721 que os he hablado, por si los queréis echar un vistazo a cómo son por dentro. Entonces nos metemos aquí al RC20, ¿vale? Y veis que aquí, bueno, pues aparecen varias implementaciones de este contrato, que algunas dicen que son burnable, otras dicen que son capped, es decir, que tiene un máximo de tokens que se pueden emitir, digamos, un contrato que es pausable, es decir, que es un contrato que se puede poner en pausa, es decir, se puede dejar de recibir transacciones, es decir, hay ciertas variantes que ya os las dan aquí hechas. Yo voy a mirar este que se llama IRC20, que es, digamos, solamente la definición, ¿vale? No viene el código está en los otros. Bueno, pues aquí tenéis el IRC20 y fijaros que el estándar IRC20 es muy simple. Veis que tiene una función que es para saber el total supply, es decir, el número máximo de tokens, ¿no? Bueno, pues esta moneda, este token, va a llegar hasta tantos millones o miles de tokens, ¿vale? Y eso queda ahí determinado en el propio contrato, ¿vale? Y está fijo y nadie lo puede modificar una vez que se instala. Después tenéis una función para sacar el balance de una cuenta. Oye, pues, ¿qué balance tiene esta cuenta particular? Pues ahí tenéis una función. Y luego tenéis una función que es transfer, que es para transferir una cantidad a otra cuenta. Se supone que eso es desde la vuestra, es decir, desde la cuenta, desde la dirección que está mandando la transacción. Como solo sois vosotros, solo vosotros podéis hacer transfer sobre vuestra cuenta, porque poseéis el código fuerza a que solo lo podáis hacer vosotros, pues vosotros se lo podéis dar a quien queráis. Entonces aquí ponéis otra dirección, le dais la cantidad dentro de los fondos que tenéis y que el contrato tiene registrado que tenéis, pues le decís que lo transfiera, ¿vale? Sin embargo, aquí veis que hay otras funciones, ¿no? Que es transfer from, approve, etcétera. Y dice, ¿pero para qué? Si no basta con transferir de mi cuenta a la de otro. Bueno, pues no, porque en muchas ocasiones nosotros queremos utilizar los tokens no para transferírselos a otro individuo, sino para pagar a otro contrato inteligente. ¿De acuerdo? Es decir, yo a lo mejor tengo unidades de un token y quiero utilizar parte de ese token, o ese dinero que tengo, lo quiero utilizar para pagar a un contrato inteligente, no a una persona, sino a un contrato inteligente. Entonces, al contrato le mando un cierto dinero y el contrato hace algo por mí, ¿vale? Que a lo mejor lo que hace es que él, a su vez, pues compra otro token y me lo devuelve, no sé, algo de eso, ¿vale? Así funciona el mundo de las finanzas descentralizadas, a base de
pago a un contrato y ese contrato hace una cosa con otro contrato que a su vez me devuelve no sé cuál o crea no sé qué cosa, ¿no? Y esos sistemas de contratos es el mundo de las finanzas descentralizadas, que es complejísimo, ¿no? Pero bueno, esta es un poco la idea, y la idea es que lo que os quería mostrar con esto, ahora vuelvo a las transparencias, ya sé que es difícil de entender, pero si luego lo intentáis reflexionar, el caso típico de los RC20 es este. A la izquierda tenéis a una persona, ¿no? A Alice, ¿no? Luego tenéis al token RC20, pero luego tenéis un tercer contrato que hace alguna función de utilidad, ¿vale? Entonces, fijaros que aquí el flujo o lo que se hace es lo siguiente. Lo que se hace es que vosotros le decís al contrato del token RC20, yo apruebo que ese otro contrato de allá te pida tal cantidad de dinero de mi cuenta. Es decir, preapruebo un gasto, ¿vale? Y entonces, después, segunda línea que dice do something for tokens, después yo mismo invoco al otro contrato, el otro contrato hace algo útil por mí y después de hacer ese algo útil por mí, vuelve al contrato de RC20 a recibir su paga, que tiene que haber estado preaprobada. ¿De acuerdo? Y esta es la razón por la que el RC20 es así, es porque como estamos interactuando con terceros contratos, ¿vale? Pues no son transferencias simples, sino que yo hago una especie de preaprobación, luego llamo al tercer contrato y ese contrato a su vez pues viene a cobrarse pues lo que estaba estipulado en el código del contrato, que yo he leído, lógicamente, lo que estaba estipulado y que yo he tenido que preaprobar. Y si no lo preaprobé, pues la llamada al otro contrato falla y lo que iba a hacer por mí no lo hace. ¿Vale? Así funciona el juego de los contratos inteligentes y de los tokens. ¿Vale? Y esto pues genera economías donde se intercambian tokens, se intercambian valores, propiedades, etcétera, y es la gracia de la tecnología blockchain y la complicación que tiene, ¿no? Este es el caso, digamos, más sencillo o más básico. ¿Ok? Bueno, lo dejo ahí para que lo leáis y lo tratéis de razonar un poquillo, porque ya sé que es un poco difícil de entender, pero si luego leéis ese post que hay ahí, pues a lo mejor dais con el asunto. ¿Vale? Venga, ¿alguna preguntilla o alguna cosa así? Que si no nos vamos a cambiar de tercio. ¿No? Vale, bueno, pues entonces vamos a... Bueno, hay alguien que aquí en el chat, pero no sé si me ha dicho algo, si no me ha dicho nada. La verdad es que es puro programa, pero no es que sea puro programa, es que es un programa que está allí, que tú ya no controlas, que ve todo el mundo. Entonces, eso, claro, es que es totalmente distinto al software tradicional. Aunque el código se parece. O sea, cuando tú lees el código de Smart Contract, dices, esto me suena, porque vi una vez un programa en Python y se parece. Sí, pues tiene un parecido por encima, ¿vale? Pero realmente lo que está sucediendo ahí no tiene nada que ver, ¿vale? No tiene nada que ver. Y es lo que permite el que haya una economía, ¿vale? Que haya una economía donde no se puede hacer trampas, ¿vale? No se puede hacer trampas, ni necesitamos confiar en un banco, ni en un intermediario, no, porque está todo negro sobre blanco en los contratos. Y cuando tú llamas a un contrato, te lo lees antes. Te lo lees, quiero decir, o te lo lees o confías en que otro se lo ha leído, ¿vale? Pero puedes leerlo si quieres, tienes esa posibilidad. Ok. Bueno, pues entonces, esto eran los tokens fungibles y ahora os quería contar la historia de los no fungibles. Entonces, yo no sé si vosotros habéis oído hablar de los CryptoKitties, de los criptogatitos. ¿Os suena esto? ¿Alguien ha oído hablar de los criptogatos? Por ahí parece que alguien sí. Me lo pone en el chat. No, vale. Bueno, a ver, los criptogatos, los CryptoKitties, si luego lo queréis buscar, es un contrato inteligente que se creó en Ethereum y que fue el primer token no fungible. ¿Vale? Os cuento un poco la historieta, que es una historieta. ¿Vale? La historieta es la siguiente. Aparece uno y coloca un contrato inteligente que crea
Gatitos, ¿vale? A ver, lo que creas son pues unos números, ¿vale? Y esos números de ahí, tú te ibas a una página normal de internet, los metías y te salía un gatito con unos colorcitos, así, una imagen de un gatito, ¿vale? Entonces digamos que el número que estaba en la blockchain representaba a un gatito único, porque ese número se traducía en unos colores muy particulares, ¿vale? ¿Entendéis un poco la idea? Entonces, esos numeritos son un token no fungible. Es decir, es algo que, mira, pues yo tengo el gatito rosa con no sé qué y tal, te lo vendo. Entonces tú me pagas y yo te transfiero el gatito y tú eres el poseedor del gatito, ¿vale? Y el juego iba más allá porque si tú adquirías dos gatitos, los cruzabas. Es decir, que tenían un hijito. Y el hijito combinaba las características de los padres como el ADN, una cosa así. Entonces te salía otro gatito con otras características únicas, ¿vale? Como veis, es una chorrada, ¿vale? Es un juego intrascendente que además diréis, ¿y la gente pagaba por esta tontería y tal? Bueno, pues aquí tenéis dos gráficas, ¿vale? Y son dos gráficas históricas. La de arriba es el volumen de transacciones de Ethereum en el 2017 y abajo tenéis las mismas fechas con el precio de los gatitos, porque estos gatitos resulta que se empezaron a comprar y vender y se siguen comprando y vendiendo y crearon un mercado, ¿vale? Igual que hay mercados de cartas o de coleccionables de la Guerra de las Galaxias o cosas por el estilo, ¿no? Bueno, pues fijaros el subidón que pegó Ethereum por esta tontería, ¿vale? Es decir, colapsó la red, el juego de los criptogatos, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, idea intrascendente, un juego de gatitos, y de repente crea una nueva forma de pensar las cosas, ¿vale? Que es, oye, es que se pueden hacer tokens no fungibles. ¿Me seguís hasta aquí? ¿Entendéis un poco el concepto? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Más o menos habéis entendido esto? Más o menos. Vale. O sea, la idea es que para vosotros como usuarios sería que vosotros en estas blockchains podéis comprar coleccionables. Es decir, podéis pagar por tener un coleccionable, ¿vale? Es decir, una cosa que está asociada a vuestra dirección y es vuestro, ¿vale? Y diréis, esto parece un poco tonto, ¿no? Bueno, pues la verdad es que la cosa se ha multiplicado. Y, por ejemplo, esto que se llama OpenSea, bueno, aquí veis como muñequitos también, como cartitas, etcétera, otros coleccionables, pero OpenSea no es solo eso. OpenSea es un marketplace de ítems no fungibles. Es decir, es un sitio donde vosotros os creáis, os ayudan, os dan herramientas para crear más fácilmente un token no fungible, ¿vale? Para distribuirlo y para ponerlo a la venta. Es decir, para poner vuestras cartitas o obras de artes o lo que sea a la venta. Vamos a ver un poco más porque a lo mejor ahora mismo esto os parece completamente intrascendente y no lo es, ¿vale? Es más importante de lo que parece, ¿no? Entonces voy a compartiros un momentito la pantalla y os cuento alguna cosa más. A ver, ¿dónde está la pantalla? Que la he perdido. Pizarra. Aquí. Vale. Entonces, en primer lugar, bueno, la primera cosa que yo quería que miraseis era OpenSea. Entonces, OpenSea, os metéis por aquí y luego brujuleáis por OpenSea y veis que hay varios de estos marketplaces de collectibles, ¿eh? Hay otro que se llama Rarible, que es para obras de arte, para artistas digitales, etcétera, ¿no? Entonces, aquí en OpenSea, pues aquí veis, por ejemplo, pues gente, todo esto son tokens reales que hay por ahí, ¿no? Entonces, veréis que la mayoría son cosas relacionadas con juegos y cosas por el estilo, ¿no? Vale, pues si queréis os pueden meter por aquí y aquí veis que hay una especie de, veis que pone aquí precio, o aquí pone bid, es decir, que hay subastas de estos ítems, es decir, aquí hay un mercado, ¿no? Esto por un lado. Segunda aplicación donde se está utilizando esto mucho de los collectibles. Pues en los videojuegos. Este se llama, perdonad que me acuerde de cómo era esto. Esto era Gods Unchained, los dioses desencadenados.
Vale. Aquí lo tenéis. Ese también para que os lo miréis. A ver, ¿vosotros jugáis a videojuegos de estos de cartas? Como el Hearthstone. ¿Hay alguien aquí que juega al Hearthstone? ¿No? Dice, pero hay varios que son iguales, no dejarían de ser fungibles. Bueno, a veces algunos son iguales, pero hay unidades limitadas. ¿Vale? Entonces, bueno, pues vale, son fungibles, pero tienen menos rarity, es decir, menos raridad, ¿no? A veces son totalmente únicos y otra cosa es que son coleccionables, es decir, que algunos de ellos son más raros que otros. Entonces tienen más valor respecto al número de unidades. ¿Vale? Esa es la diferencia. Entonces, Gods Unchained, para los que no seáis aficionados a los videojuegos, es una copia de Hearthstone. Hearthstone, a lo mejor vosotros no os dice nada, pero hay campeonatos de Hearthstone. Si os vais a IFEMA cuando hacen la Gamer, hay gente profesional jugando al Hearthstone. Es un programa de estos, es un juego de estos de cartas, donde hay cartas de magos y de estos rollos con hechizos, como las cartas estas de los juegos de mesa. Y entonces, pues tú vas echando a la mesa y el otro te echa otra y gana y los puntos y se las lleva. Este tipo de juegos, ¿no? Claro, pues esto es un sitio fantástico para los colectivos, porque el problema que tienen estos juegos es que las cartas dentro del juego, tú las tienes dentro del Hearthstone y bueno, si el Hearthstone quiere, pues puede permitir que las intercambies, pero es decisión centralizada de la empresa. Mientras que en los juegos descentralizados, esas cartas o esos puntos o lo que se quiera que está alrededor del juego se implementan en la blockchain. Entonces tú las puedes intercambiar. Y además hay un mercado libre y podrías intercambiar cartas del Hearthstone por puntos del League of Legends. ¿Vale? Si realmente hay gente que quiere hacer eso. ¿De acuerdo? Entonces libera todo este mundo del dinero virtual o de los ítems virtuales de los juegos, que es una industria brutal, ¿vale? Muchísimo dinero el que levanta, pues lo libera hacia la blockchain y lo descentraliza y lo convierte en mercados abiertos. ¿Vale? Aunque, es decir, que ya esos mercados ya no están en el control de la empresa. Es decir, ya no es la empresa que ha hecho el videojuego, esos tienen su vida, esos mercados. ¿Vale? Esa es la idea de la descentralización. ¿Vale? De hecho, hay una blockchain que os quería mencionar aquí para que veáis el interés que tiene, que se llama Flow. A ver, sí, aquí está. Bueno, pues Flow es una blockchain especializada en NFTs, en no fungibles. ¿Vale? Bueno, no lo dice así, pero está realmente con eso. Mirad aquí abajo en los logos y veis que estos son los creadores de CryptoKitties, los creadores originales de aquel jueguito de Ethereum, pues ahora han conseguido una financiación brutal y están montando una blockchain específica, además fantástica, porque tiene lenguajes nuevos, o sea, lenguajes de programación de contratos diferentes. Bueno, tiene una cantidad de innovación impresionante y si os interesan las cosas nuevas, ahora aquí hay oportunidades para hacer staking, para montar nodos, es decir, esta es una red que se está desplegando ahora y el primer caso de uso lo tenéis aquí, que es la NBA. Entonces, el primer caso de uso empresarial, ¿no? Pues la NBA ha hecho una serie de coleccionables de los jugadores de la NBA que se distribuyen y se venden y se intercambian a través de Flow. ¿Vale? Son como los pioneros o los primeros usuarios de Flow. Si tenéis interés, pues echad un vistazo aquí de cómo podríais, si sois aficionados al baloncesto, pues de cómo podríais, pues eso, veis aquí el merchandising, ¿no? Rare Packs, Build an Epic Collection, ¿vale? Este tipo de cosas son los mercados de los no fungibles. Sí, cromos, pero tienen cosillas por ahí de vídeo, bueno, lo complican y hacen paquetes, colecciones. Bueno, o sea, no es tan simple como un cromo, lo van complicando, pero sí, en esencia es, pues igual que cuando éramos nosotros pequeños, los cromos de la Guerra de la Galaxia, pues había unos que eran muy particulares y los revendías y estas cosas, pues es este mismo mercado. O los sellos, o las monedas antiguas, este tipo de cosas. ¿Vale? Bueno, pues echar un vistazo por favor a OpenSea y este tipo de cosas porque es
la segunda gran cosa. Todo el mundo ve los fungibles y los tiene muy claros porque es Bitcoin, moneda digital, etcétera. Y este segundo mundo es una nueva revolución porque es más reciente y abre a otro tipo de aplicaciones completamente distintas. ¿Vale? Ok, bueno, pues preguntas hasta aquí o alguna cosa que nos haya quedado claras, porque vamos a enfrentarnos a la tercera y última parte. Disculpar que hable, porque es que si no es muy complicado. Habla. A ver, yo tengo una curiosidad y es, ese primero que hizo el gatito, ¿realmente lo que hizo fue programar él o pedirle a un tercero, programe este gatito en blockchain y lo muevo? Porque claro, aquí distinguimos un poco al usuario del programador. Entonces, Pues ese primer paso hacia la rueda. Siempre son equipos, porque los que están ahora en Flow, por ejemplo, que son los originarios de CryptoKitty, no sabes cuál de ellos es el que se puso manos a la obra a programar el asunto. Normalmente, en todos estos equipos de dApps de blockchain, siempre hay algunos que son técnicos y además se dividen la parte, porque alguno hace la programación de cliente, otro hace la programación de smart contracts, luego tienes que tener un tercero que hace la auditoría y luego casi siempre hay alguien que lo que hace es un poco el concepto, ¿vale? El concepto económico, o sea, el concepto de por qué eso de ahí le va a interesar a la gente, ¿no? Y qué incentivos va a tener la gente. Pero yo no sabría decirte si de los que han montado Flow ahora, el que tiene más acciones es el programador o es el que lo conceptualizó. Pues son la gente que lo hizo. No sabría decirte, pero si tienes interés, incluso te puedes meter en Flow, ver a esta gente, buscar el asunto y comunicarte con ellos, porque tienen un canal de estos de Discord abierto y te atienden, ¿no? Yo me meto al canal de Discord y entras allí y charlas con ellos y les preguntas cosas. O sea, como están empezando, son muy accesibles. ¿Vale? No sé si te he contestado. Quizá Sí, no. sí, perdona. Sí, que nada, que era un poco porque, por eso ese primer movimiento de decir, oye, voy a hacer a programar y de la programación, no sé si salía de uno o requiere de alguien que le haga, o evidentemente sí, pero no sé si él mismo, de que le haga ese primer código que tú luego vayas a compartir y que inicie la cadena, ese inicio de la cadena. O sea, No normalmente, tanto del negocio, sino del hecho en sí de la programación. Evidentemente, alguien ha tenido que pensar y ha visto una oportunidad ahí y lo ha lanzado. No sé, pero ten en no sé. cuenta que el programador no, digamos que no es el que luego se queda con la posesión del asunto. Está claro. Una vez que yo lo dejo en la blockchain, lo primero, que todos estos contratos son por definición de fuente abierto. Luego, no te quedas con ningún tipo de derecho ni nada. Es decir, el programador en sí es un medio. Es decir, es alguien importante porque hay pocos programadores. O sea, el mercado de programadores que saben de esto es limitado y son caros. ¿Vale? Es decir, que es difícil encontrar gente que tenga experiencia en estas cosas, pero no son centrales. Es decir, no es fundamental. Lo Sí, sí, fundamental por eso te decía que alguien, digamos, dice, oye, tú eres capaz, diciendo, hablándolo así rápido, decir, de programar esto, que creo que esto puede ser interesante, e iniciar esa, digamos, ya la rueda, es, digamos, sí, inicio programa, lo cuelgo, claro, o sea, lo lanzo a la red. claro, pero lo difícil es dar con el concepto. Si el problema Sí, es sí, que hacer un código de un token y meterlo en Ethereum es trivial. Lo podemos hacer cualquiera. O sea, no hay mucho misterio. Pero lo que es realmente difícil es algo que a la gente le interese. ¿Vale? Eso es muy complicado. Y luego, en algunos casos, no es solo algo que a la gente le interese, sino además que si estás haciendo un token, ¿cómo haces los mecanismos de distribución? ¿Cómo haces el tal para que la gente te lo compre? Es decir, te lo compre en el sentido de que se metan. Pues eso es muy complicado y a veces incluso hace falta... La teoría dice que en las cosas complejas lo que hay que aplicar ahí es una cosa que se llama diseño de mecanismos. El diseño de mecanismos es la inversa de la teoría de juegos. En la teoría de juegos tú analizas las propiedades de un juego que ya existe. Pues el diseño de mecanismos es
diseño un juego, ¿vale? Para el cual quiero obtener estos resultados. Y eso es lo que se diseña en los smart contracts. Y eso no es de programación, eso es de pensar cantidades, incentivos, es decir, es otro tipo de cosas más de una mentalidad economista o ese estilo que no de lo que es un programador, que es simplemente una persona que traslada una idea a código. ¿Ok? Sí, Bueno, gracias. pues hemos dado este paseo y ahora vamos a darle una vuelta de tuerca más, ahora que más o menos entendéis las posibilidades de los smart contracts, y vamos a hablar este ratillo que nos queda de las organizaciones descentralizadas, ¿no? Entonces, voy a volver a las transparencias y primero vamos al concepto, ¿vale? Concepto, a ver dónde estaba esto. Vale. Bueno, pues entonces vamos a hablar del concepto de DAO, de Decentralized Autonomous Organization, organización autónoma descentralizada. Entonces, lo de autónomo ya vamos viendo por dónde va, ¿no? Va por el asunto de que como está implementado en Smart Contracts, pues eso tiene ahí su vida propia, ¿no? Descentralizado, pues descentralizado ya sabemos que está asociado a blockchain, que quiere decir que en una de estas organizaciones el control no lo tiene una persona. Y de hecho aquí la idea es que ni lo tenga una persona ni lo tenga un grupo de socios al estilo tradicional, ¿no? Cuando vosotros montáis una compañía, pues lo montáis con 2 o 3 amigos, ¿no? Y ya está, y sois vosotros y punto. La idea de una DAO es que esté en la blockchain y que puedan entrar anónimos. Es decir, que pueda entrar gente que incluso no conoces, ¿no? Y que se rige pues, por las reglas del smart contract. Mientras que en la organización tradicional, aunque hay normas legales, pero se rige también por la confianza, ¿no? Porque conoces a tus socios, ¿no? Pero claro, lo otro que tenemos que mirar es organización. ¿Qué es una organización? Bueno, aunque os pueda parecer de perogrullo, pero en las organizaciones, es decir, en las empresas, pues lo que hay es una combinación de 2 cosas. Hay una propiedad, que puede ser dinero o puede ser otro tipo de propiedad, la que sea, y después hay protocolos para los participantes. Los participantes son los socios, que son los propietarios, y luego otros participantes, que pueden tener un papel directivo, aunque no sean socios, pero todos tienen reglas, ¿no? Y eso incluye las reglas de cómo se entra y se sale de la sociedad. Y dices, bueno, pues una organización tradicional, ¿cuáles son esas reglas, esos protocolos? Pues son los de la ley, la legislación mercantil, ¿no? ¿Vale? Pues, ¿qué es una sociedad limitada? Pues tal, tal, y si los socios pueden, tal, y el pacto de socios que vas al notario y lo firma, pues esos son tus protocolos. Son protocolos que están garantizados por el sistema legal de tu país. ¿De acuerdo? Están garantizados por la policía, porque si los incumples te multan y te llevan a la cárcel. ¿Vale? En una DAO también hay reglas de este estilo, ¿vale? Pero la diferencia es que la organización vive en Internet y esas reglas no se fuerzan por el miedo de ir a la cárcel. Porque, entre otras cosas, si tú en una DAO entras como anónimo, a ver quién te lleva a la cárcel. Nadie. ¿Vale? O si es una DAO y estás en una jurisdicción en China o en lo que sea o tal, y tú eres español, pues, a ver, las jurisdicciones no se cruzan en muchos países, ¿no? Entonces, cuidado, porque el problema es que esas normas y protocolos en una DAO están mayoritariamente, idealmente en el 100%, en el código de los smart contracts. ¿Vale? Están reguladas ahí en los smart contracts. Luego, no es 100% así, en todos los casos, pero ese es el ideal. ¿Vale? Entonces, la metáfora que dice que se habla aquí es que en este caso la automatización está en el centro de la empresa, está en los protocolos, y los humanos son secundarios. ¿Vale? Son secundarios en el sentido de que en una DAO que está abierta son direcciones que no sabes quién hay detrás. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces están ahí y toman decisiones y participan y tal,
pero a ti lo que te interesa son exclusivamente los protocolos. Es una forma de pensar en las organizaciones completamente distinta, ¿vale? Bueno, eso es una definición problemática. Yo os dejo aquí simplemente para que lo veáis y os dejo aquí el blog de terminología de Ethereum, que es un post antiguo de Vitalik, este creador de Ethereum, que está muy bien filosóficamente, pero bueno, simplemente si miramos en este diagrama a la izquierda, es que habla de las organizaciones que tienen capital, es decir, que tienen capital interno, pues veis que ahí lo divide como en 4 partes, ¿no? Y dice, bueno, pues si los humanos están en el centro, dice la automatización y los humanos, pues si tanto los humanos como la automatización, perdón, los humanos están en el centro y la automatización no lo está, pues eso es una organización tradicional. Mientras que en el caso de una organización donde tanto la automatización como como la decisión estuviera automatizada, pues eso sería una organización sin humanos. Es decir, sería una inteligencia artificial de ciencia ficción, ¿vale? Que funcionaría sola, ¿no? Pues las DAOs, los humanos las siguen manejando, pero no están en el centro, están en los bordes, son secundarios. Porque lo que está en el centro son los protocolos de los smart contracts. ¿Vale? Vale. Ya sé que es una idea que la primera vez que la oyes dices, pero ¿esto qué me estás contando? ¿Vale? Pero son así. Las DAOs sí es la noción de las DAOs. Y cualquier otra cosa no es una DAO. Es bueno, pues un correlato de una empresa normal en blockchain o algo por el estilo, pero no tiene que ver, no es lo mismo. Vale. Bueno, para que conozcamos, pero me voy a dar la luz aquí, porque me estoy quedando en penumbra. Para que entendáis de dónde viene esto, yo os cuento esta historieta, que también es interesante para la historia, y es que en 2016, cuando Ethereum estaba al principio, pues hubo un equipo que lanzó la primera DAO, es decir, que se lanzó, hizo un smart contract, que lo podéis ver por ahí si tenéis curiosidad, en mayo de 2016, y lo hicieron unos señores de Slockit, lo colocaron allí, y fijaros cómo era el asunto, que en el periodo de creación, que eran unas semanas, recogió el equivalente a 150 millones. ¿Y cómo lo recogió? Pues por gente que en Internet, incluido yo mismo, ¿vale? Pues metimos una pequeña cantidad de Ether, ¿vale? Y metimos una pequeña cantidad de Ether simplemente porque nos seducía la idea de que habían puesto ese contrato de ahí, que no se sabía para qué valía. Porque era simplemente meteros a la organización. ¿Y qué va a hacer la organización? Pues ya se votará. ¿Vale? Entonces, pensar en este asunto, ¿no? Con la mala suerte de que en junio de 2000, unos meses después, pues un hacker, si queréis, o un experto, pues encontró un fallo en el código, ¿vale? Es decir, el programador que lo hizo una cosa mal, y además una cosa que hasta era conocida, o sea, era un error como muy tonto, pero como estaba todo el mundo loco por el tema de las DAOs, nadie se paró a mirarlo durante ese tiempo, ¿no? Y entonces ese hacker lo que consiguió es que empezó a extraer y llegó a extraer 70 millones de dólares de lo que se había metido, ¿vale? El problema no era Ethereum, Ethereum estaba bien, el problema era el contrato que habían dejado estos señores que tenía un fallo de programación, ¿vale? Un fallo además evidente y tonto que se puede ver por ahí, ¿vale? Y esto tuvo muchos impactos, ¿no? Lo primero es que dilató este tema de las DAOs, o sea, pues la gente se hizo escéptica, pero también creó la importancia de la auditoría o prueba formal del código. Es decir, ahora, si vosotros vais a poner un smart contract en Ethereum, nadie os va a creer si no contratáis a un tercero a que os haga una auditoría de código. Nadie os cree, nadie lo usa. Porque dicen, no, pues eso puede tener errores de programación, por lo menos tienes que contratar a un tercero independiente para que haga una auditoría y la deje en Internet. Y eso ya, pues a lo mejor da un poco de seguridad. Por otro lado, la SEC americana empezó a mirar esta DAO. Claro, lo observó y entonces se dio cuenta o dijo, fueron los primeros que dijeron que los que habíamos puesto dinero en esa DAO teníamos securities, es decir, que teníamos acciones. Es decir, se esforzaron en ver cuál era el producto financiero que se había inventado sin querer, ¿vale? Y entonces
eso luego con el tiempo pues ha llevado a otras cosas. Una cosa, si tenéis curiosidad por la regulación americana, hay una cosa que se llama SAFT. Entonces ahora hay gente que hace contratos de tokens y los hace de cierta manera para evitar la regulación de la SEC, ¿vale? Y todo eso viene de aquí, viene de este primer análisis, ¿no? Y luego la otra cosa que hizo mucho impacto es que la Fundación Ethereum decidió hacer un hard fork de Ethereum, es decir, decidió dividir la red para borrar el hackeo, ¿vale? Y desde entonces, pues por un lado va Ethereum y por otro lado va Ethereum Classic. Y son dos realidades paralelas. Ethereum es la red de los que decidieron borrar el hackeo, ¿vale? Pues esos se salieron por un lado, y luego los que decidieron que eso no se podía hacer continúan con Ethereum Classic. Y allí, digamos que en esa realidad paralela, el hacker sí se lleva el dinero. ¿De acuerdo? No sé qué pensáis de esto de las realidades paralelas. A efectos prácticos, los que teníamos dinero en Ether, pues pasamos a tener los Ethers que teníamos, los tenemos ahora en la red de Ethereum y en la red de Ethereum Classic, si no fuimos robados, si fuimos de los que no fuimos robados, ¿no? Entonces aparecieron unos tokens nuevos, ¿no? Esta magia de los hard forks, ¿no? Que es que de repente aparecen tokens nuevos, y de la nada, ¿no? Por los hard forks. Bueno, pues eso, si lo queréis buscar, es un poco el origen. Y ahora hacemos fast forward al futuro, ¿no? Y decimos, bueno, pues han pasado muchos años y ¿qué es lo que tenemos ahora? Bueno, pues ahora vamos al otro extremo. El otro extremo es esto de aquí que se llama la DAO, ¿vale? Aquel primer experimento se llamó The DAO, un poco presuntuosamente, como si era la DAO. No una DAO, sino la DAO, ¿no? Y estos se llaman la LAO, como también presuntuosamente, ¿no? Como si fueran ellos una cosa fantástica, ¿no? Entonces, sí quería que miraseis un poco de LAO, porque de LAO es una DAO que está funcionando, ¿vale? Voy a dejar de compartir las transparencias, voy a compartir la pantalla de nuevo, el navegador, y os digo por dónde lo tenéis que mirar. ¿Esto dónde está? Aquí. Compartir. Vale. Pues la DAO es una DAO. Es una DAO en la que podéis pedir ingresar, o sea, es una organización. Entonces vosotros podéis pedir el entrar en esta organización. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues que la regla es que solo entran los que los antiguos miembros aprueban que entran. Luego, cada vez que alguien pide entrar, tiene que depositar, tiene que proponer un depósito y los anteriores propietarios pues hacen un proceso de votación y deciden si le dejan entrar o no. Y por otro lado, lo que hace la LAO es que aquí hay proyectos. Entonces, si vosotros queréis proponer un proyecto a la LAO, pues a través de esta página, pues todos estos son proyectos propuestos, ¿vale? Texocats, Wayward, Community Gaming, etcétera. Son gente que propone a los miembros de la LAO el que les financien su proyecto, que es lo que básicamente hacen las DAOs a día de hoy. Las DAOs ahora mismo son herramientas de financiación. Son fondos de capital riesgo en Ethereum con participantes anónimos. Con participantes que en su mayoría son anónimos, ¿vale? Entonces, si queréis ver alguno de los proyectos financiados, pues aquí tenéis proyectos financiados. Vamos a mirar uno, este mismo, Bright ID. Pues aquí tenéis los detalles del proyecto y aquí veis que este señor, que es Adam no sé qué, lo propuso a la DAO. Aquí tenéis para leer lo que él propuso, ¿vale? Pues si lo queréis hacer vosotros y conseguir dinero de esta gente, pues aquí tenéis ejemplos. Y entonces esto, alguno de los miembros de la LAO lo puso a votación y lo votaron y este pues salió elegido y muchos otros pues no salen elegidos, ¿vale? ¿Entendéis un poco cómo funcionan las DAOs a día de hoy? Porque mañana pueden tener otras funciones de otro estilo, pero a día de hoy pues valen fundamentalmente para esto. La DAO más famosa en Ethereum se llama Moloch, que también lleva funcionando bastante tiempo y son los propios, son gente que ha estado implicada en Ethereum y bueno, algunos se sabe que están ahí en Moloch
Y entonces, como ellos se han hecho ricos con Ethereum, pues lo que hacen es que siguen financiando a través de Moloch, pues siguen financiando proyectos de Ethereum, por ejemplo. ¿Vale? Esto para que le echéis un vistazo. La gracia que tiene el al lado, que yo, cuando veáis aquí Governance, lo podéis leer también, y por aquí en algún sitio, no sé exactamente dónde, en Apply for Funding, no, bueno, en cómo hacerte miembro, no sé dónde está exactamente. Bueno, ahora mismo no sé encontrarlo, pero la gracia es que esta gente del al lado lo que ha hecho es que ya tiene una estructura que es, la LAO está en Ethereum, pero tiene además una estructura en el sistema legal americano, que hace como de contrapartida, ¿vale? Hace como de órgano gestor, ¿vale? No quiere decir que tenga privilegios sobre el smart contract, para nada, ¿vale? Pero digamos que es la que de alguna manera legaliza la estructura de la LAO. No me digáis cómo, porque no conozco la ley americana y no sé entrar en los detalles, pero tiene esta característica interesante que lo hace menos friki, ¿no? Porque realmente es una empresa americana la que hace como de contrapartida del mundo no blockchain de lo que sucede en la blockchain. ¿Vale? Bueno, pues esta era una cosa que os quería enseñar, y la segunda que os quería enseñar en el tema de DAOs, si terminamos con esto, es otra cosa que habéis oído hablar, que es Aragon. ¿Vale? Aragon, no sé si os suena, pero Aragon es una empresa que está fundada por españoles, por eso la gente lo habla mucho de ella y tal, porque son unos muchachos españoles que le financiaron y están de hace muchos años metidos. Entonces, Aragon lo que es un software para ayudarte a hacer DAOs. Es decir, para que si tú quieres montar una DAO, pues te vienes a Aragon y te lo dan más sencillito. ¿Vale? Entonces, miramos aquí en un minuto, por si queréis jugar con ello, qué es lo que hace Aragon, ¿no? Bueno, pues fijaros que aquí entra en la página de Aragon y, bueno, aquí arriba a la derecha veis que pone aquí que, a ver, un segundo, aquí a la derecha, a ver, voy a mover esto para acá. Ah, sí, lo muevo. Veis que yo tengo un wallet, que es este MetaMask, ¿vale? Donde tengo dinero de mentira, porque esto es la red de test de Ethereum que se llama Rinkeby. O sea, tengo Ether, pero no es el Ether real, es un Ether de prueba, ¿no? Entonces, Aragon tiene que estar conectado a un wallet, ¿no? Entonces, cuando estás conectado a un wallet, pues yo entro en Create Organization y veis que aquí esta gente pues me da plantillas. ¿Las veis aquí? Fundraising, Membership, Dandelion. Bueno, pues lo que hacen es que son plantillas de organizaciones. Pues, por ejemplo, Fundraising, pues no sé muy bien de qué irá, pero es un Transparent and Accountable Crowdfunding Campaign. Membership, pues es Non-Transferable Token para representar la tal. Reputation, bueno, pues veis que son como diferentes formas de crear organizaciones, que algunas parecen asociaciones, otras clubes, otras crowdfunding, otras lo que sea. Y veis que aquí hay una serie de pasos que yo no los voy a seguir, pero veis que tenéis que reclamar un nombre, configurar uno de estos templates, revisarlo, ¡pum! Y lo lanza en Ethereum. ¿Vale? En este caso lo lanzaría en la red de pruebas de Ethereum y pagaría con mis Ether fake. Pero si tenéis Ether de verdad, la podéis lanzar en Ethereum. Si os metéis aquí en View Details de cada una de estas, pues aquí os dice Fundraising y veis que aquí dice Template Configuration y os dice pues las cosas que ya te pone Aragon hechas, ¿no? Por ejemplo, veis que aquí dicen que hay un consejo, que hay un token holder, que hay mantenimiento de finanzas, que hay, yo qué sé, pues voting, ¿vale? Todas estas cosas ya están metidas ahí por Aragon. Y tú lo que tienes que hacer es, bueno, pues parametrizarlas y, bueno, si quieres modificar el código, pero eso ya tienes que saber, ¿no? Tienes que saber programar, pero no tiene mucho más. Entonces, yo sí que os recomendaría que luego os metierais en Aragon y vinierais a las guías. Veis que aquí pone User Guide, Fundraising, Aragon.black, y aquí
te dicen, ¿cómo hacer una fundraising? Bueno, pues te va diciendo lo que es una fundraising, cómo funciona, cómo reparte los assets, las fórmulas para la capacidad de voto, tal. Bueno, veis que cada una de estas te explica un poco el mecanismo que están utilizando, que son mecanismos que están muy depurados. ¿Por qué? Porque vienen de experiencias anteriores de DAOs. O sea, ellos lo que hacen es que otras DAOs que ya han existido, pues las colocan aquí como plantillas para que tú las reutilices. El cómo hacer el pre-sale, es decir, cómo atraer a gente a tu DAO. Bueno, pues cada una de estas tiene sus asuntos para ayudarte a configurarla. ¿Vale? ¿Más o menos lo entendéis el tema de Aragon? ¿Sí? Bueno, pues vamos a terminar con este tema porque ya no nos da tiempo a mucho más. Para que vierais, porque quería que vierais un poco, pues al final estos contratos inteligentes, cómo habilitan el que haya organizaciones autónomas y que pueden ser muy complejas en cuanto a su funcionamiento, y que la gracia fundamental que tienen es que permiten, si lo queréis hacer así, permiten gente anónima de Internet, es decir, que tú repartas un token y el que quiera, pues pasa a ser socio de la sociedad y tiene derechos de voto o de no sé qué, de acuerdo a ciertas fórmulas, y todo es transparente, porque todo al final está en contratos de Solidity que todos los participantes pueden leer. Luego, las reglas de juego, los protocolos, están en los contratos, no hay más. ¿Vale? Una última cosa y terminamos con esto, bueno, aquí tengo esto de Aragon y tal, pero quería terminar con esta transparencia de aquí, que es, a lo mejor, pues ahora hay un cierto escepticismo con relativo al tema de Ethereum. Es que pensad que si vosotros hacéis con Aragon una DAO de cualquiera de estas que hemos visto, de fundraising, por ejemplo, y la colocáis en Ethereum, cada vez que hacéis una votación, ¿vale? Por ejemplo, pues viene un proyecto y alguien que quiere que lo financiéis y tenéis que hacer una votación, los socios, ¿no? Pues claro, al hacer esa votación estáis mandando transacciones al smart contract, ¿no? Y ya sabéis que en Ethereum las transacciones cuestan dinero. Y el problema es que ese dinero encima, pues como el Ether es volátil, pues lo mismo hasta os sale caro. ¿Vale? Y dices, hombre, joder, monto una compañía y me sale caro el votar, pues tiene poca gracia, ¿no? ¿Entendéis un poco la problemática que tiene ahora Ethereum para estas cosas, ¿no? Que es que como está muy congestionada, es muy volátil y la utiliza mucho la gente, pues para ciertas cosas es onerosa, es decir, es cara. Pues mira, os he traído aquí unas noticias de hace poco y fijaros lo que ha hecho la gente de Aragon. La gente de Aragon dice, bueno, tú puedes montar tu DAO en Ethereum, si quieres, pero ellos están creando una blockchain que se llama Aragon Chain. Y diréis, joder, otra blockchain que están haciendo. Sí, pero ¿por qué hacen Aragon Chain? Pues hacen Aragon Chain porque las blockchains públicas actualmente son caras, ¿vale? Entonces, mientras las blockchains públicas no se abaraten, etcétera, pues te dan esto como segunda opción. Pero fijaros que ellos mismos te dicen las diferencias, las veis aquí, dicen Ethereum está hiperconectada, que quiere decir que tiene muchísimos nodos y una red muy amplia, por lo tanto una gran seguridad, una gran descentralización, una gran disponibilidad, ¿vale? Pero cara, mientras que Aragon Chain pues son menos nodos, porque es una blockchain nueva, que la utiliza menos gente, etcétera. Pero a cambio, Aragon Chain tiene un coste más barato, a día de hoy es más rápido, y además lo que están haciendo es que están optimizando las funciones de la blockchain para las DAOs. Es decir, si saben que la votación es un tema muy importante en las DAOs, pues que haya que pagar menos por las transacciones de votación. Algo así de simple, ¿vale? Que en una blockchain de propósito general, pues no se puede hacer porque es de propósito general, ¿vale? Entonces, cada vez hay más propuestas de blockchain que son especializadas y sectoriales, o sea, especializadas para una cierta aplicación, o una blockchain específica para trazabilidad, aunque sea pública, pero es específica. Entonces, cogen lo mejor de las tecnologías de Ethereum y de las blockchains de propósito general, pero las personalizan, las abaratan, las ajustan pues a un caso de uso particular. Y aquí tenéis el ejemplo de Aragon. Claro, abajo tenéis que dice menor seguridad de red.
lógicamente, si hay menos nodos, pues hay menos seguridad. Pero oye, a lo mejor al hacer el balance de el coste, la seguridad, etcétera y tal, pues decides que te vas a Aragon Chain o decides que te vas a Ethereum, o mañana Aragon pues permitirá desplegar contratos de Aragon en la red de Binance, yo qué sé, en cualquier otra de las que salen por ahí, porque ofrezca unas características de coste y de seguridad y tal, porque sean más ajustadas a cierto caso de uso. Ese es el contexto en el que nos movemos hoy en el mundo de blockchain, que ya no es solo Ethereum, tal, no, es muy variado y gente que ha estado siempre con Ethereum como Aragon, pues ya se ha planteado este tipo de cosas. ¿Vale? Bueno, pues se ha acabado el tiempo, perdonadme que me he pasado un poco unos minutos de la hora, pero no obstante, si tenéis algún comentario, yo lógicamente os libero para que no tengáis que estar aquí escuchándome, pero si queréis que comentemos algo o alguna cosa, pues estoy aquí a vuestra disposición y si luego queréis mandarme un correo electrónico sin ningún problema, pues me lo mandáis y me consultáis lo que queráis. ¿Hay alguna pregunta? Aunque la gente es como más proclive a utilizar el chat más que a abrir el micro. Pero... Sí, pues que el chat, claro, cuando estoy con las transparencias no me doy cuenta y a veces a lo mejor se me pierde alguna cosilla. Pero bueno, yo os mandaré las transparencias, os las hago llegar a través de la organización y para cualquier otra cosa que queráis, pues ya sabéis que me podéis contactar. Vale, pues si no hay ninguna pregunta, me imagino que en la última transferencia pondrás un correo para que alguien se pueda dirigir a ti. Sí, que se me ha olvidado, sí, que no lo había puesto. Si lo quieres hacer de manera privada. Y nada, agradecerte, Miguel Ángel, la suerte de poderte tener aquí. Agradecerte, aunque ha sido 2 horas, pero ha sido bastante denso. Todo lo que nos has mostrado, todo el ecosistema que hay aquí en torno a los smart contracts. Y nada, que espero que hayáis todos y todas aprovechado estas 2 horitas de smart contracts y de lo que nos ha mostrado, Miguel Ángel. Muy despacio porque estoy leyendo. Ah, vale, ok. Nada, bueno, simplemente Miguel Ángel te están transmitiendo las gracias. Muchas gracias. Chat, o sea que... Y las cosas que hayan quedado así un poco tal, bueno, os he puesto referencias para que leáis, etcétera, pues yo entiendo que hay cosas que hay que digerirlas, pero si alguna cosa no la conseguís ver, pues oye, es que esto no tal. Yo lo intento explicar de la manera más simple que pueda, pero el problema es que el problema que tiene blockchain es que tiene una cierta curva de aprendizaje, o sea, al principio cuesta un poquillo porque no... El concepto no es tan sencillo como la aplicación de otras cosas. Hay una red, el consenso, la descentralización. Es decir, hay que meterse en una jerga que cuesta unos cuantos días el hacerse con eso. Vale, entonces nada, despedirte y agradecerte de nuevo tu asistencia y nada. Muchas gracias a vosotros, a la organización y para cualquier cosa que queráis, pues ya sabéis dónde encontrarme. Perfecto. Muchísimas gracias y gracias a todos. Vale, gracias. Hasta luego.